El sábado 17 de junio de 2023, a las 8:41 de la noche, el calor pegajoso de Tepatitlán de Morelos se mezclaba con el olor a flores marchitas y café recalentado dentro de la pequeña funeraria San Miguel. Afuera, la calle estaba casi vacía. Solo un par de perros flacos olfateaban las coronas apiladas contra la pared descascarada. Adentro, el murmullo de los rezos se rompía de vez en cuando con algún sollozo ahogado y el chirrido del ventilador del techo, que giraba lento, empujando aire caliente y olor a velas derretidas. Aquella noche, ese salón estrecho y mal iluminado parecía un lugar suspendido, como si todo estuviera esperando algo que nadie quería nombrar. El féretro, cerrado, descansaba en el centro de la sala, rodeado de sillas de plástico y flores blancas que ya empezaban a oler a humedad. Sobre la tapa de madera brillante, una foto enmarcada mostraba a un hombre de unos 40 años, con camisa celeste, sonrisa forzada y mirada rígida, como si ni siquiera en la foto hubiera podido relajarse. La gente entraba, hacía la señal de la cruz frente al ataúd, murmuraba un «lo siento mucho» y se perdía entre los bancos, evitando mirar demasiado tiempo a la viuda ni a los hijos del difunto. Cada movimiento parecía cuidadoso, contenido, como si todos supieran que no era un velorio cualquiera, aunque nadie se atreviera a decir por qué. En un rincón, sentado junto a una pared manchada de humedad, un viejo de camisa gris planchada con esmero observaba la escena con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Llevaba lentes de montura fina, zapatos gastados pero limpios y una pulsera de hilo rojo apretada en la muñeca izquierda. Para cualquiera, parecía uno más de los tantos abuelos que se volvieron invisibles en las reuniones familiares. Espalda encorvada, cabello blanco, piel curtida por el sol de años de trabajo en el campo. Sin embargo, en sus ojos había una calma tensa, casi ofensiva frente al dolor ajeno, como si estuviera acostumbrado a escenas como esa desde hacía demasiado tiempo. Lo llamaban Don Julián, al menos ahí dentro. Algunas personas se acercaban a darle la mano, a veces con respeto, a veces con una prisa extraña, como queriendo cumplir con un protocolo sin detenerse demasiado frente a él. Él respondía con un apretón breve y un «lo siento, mija», casi mecánico, pero registraba cada detalle. ¿Quién entraba? ¿Cuánto se tardaba frente al féretro? ¿A quién miraba antes de salir? Olía a colonia barata mezclada con tabaco frío, aunque en toda la noche no se había encendido un solo cigarro. El sacerdote terminaba un misterio del rosario cuando se escuchó, muy lejos, el eco de motores subiendo por la calle empinada. A primera vista pudieron ser camionetas cualquiera, pero el sonido era diferente. Acelerones cortos, sincronizados, como si avanzaran en formación. Algunos de los hombres que estaban cerca de la puerta se miraron entre sí sin decir palabra. Uno de ellos apagó el celular y se metió el aparato en el bolsillo con una rapidez nerviosa. Las voces se fueron apagando poco a poco, como si una corriente helada hubiera cruzado el salón, a pesar del calor. Don Julián levantó apenas la vista hacia la entrada, sin moverse de su silla. Sus dedos, que hasta entonces habían permanecido entrelazados, se separaron y descansaron sobre sus rodillas, relajados, como si se prepararan para reaccionar sin que el resto del cuerpo delatara tensión. En su mente, aquel ruido no era algo nuevo. Lo había escuchado en otras ciudades, en otros años, siempre justo antes de que alguien cayera al suelo y la sangre manchara el concreto. Recordó fugazmente una carretera en Michoacán, un convoy similar, el mismo zumbido de motores y la misma sensación de cuenta regresiva. Las luces de la funeraria, tubos fluorescentes que parpadeaban desde antes del rosario, chisporrotearon un segundo cuando el primer pick-up se detuvo afuera. Por las rendijas de la puerta de metal se colaron destellos de faros LED, blanquísimos, que cortaron la penumbra interior como cuchillos. Una mujer que estaba de pie junto a la máquina del café dejó caer el vaso de unicel al escuchar el frenazo seco, y el café negro se derramó sobre el piso, mezclándose con la cera derretida cerca del altar improvisado. El sacerdote se detuvo a mitad de un «ruega por él» y miró hacia la puerta, tragando saliva. El primer portazo sonó como un disparo. La lámina vibró y se abrió de golpe, golpeando la pared, y entró un hombre con chaleco táctico negro, gorra con las siglas CJNG, bordadas en blanco,
y un fusil de asalto colgando del pecho. Detrás de él, otros 5, todos con el mismo chaleco, pero con detalles distintos. Uno llevaba un pasamontañas, otro una pañoleta roja en el cuello, otro más tenía tatuado en el antebrazo un santo con espada. El eco metálico de sus botas al pisar el piso de azulejo se mezcló con el ruido de los casquillos que colgaban de sus cinturones, chocando entre sí como un breve tintineo amenazante. El aire cambió de golpe. El olor a flores y cera se vio invadido por el de sudor, gasolina y el distintivo aroma aceitoso del metal recién limpiado. Algunos niños empezaron a llorar sin entender, solo contagiados por el terror instantáneo de los adultos, que se encogieron en sus sillas o bajaron la mirada, como si fuesen culpables de algo. En la esquina, la máquina del café seguía goteando, marcando el tiempo en pequeños golpes líquidos sobre el plástico del vaso caído. El que iba al frente, un hombre de barba recortada y ojos oscuros, barrió la sala con la mirada, sin prisa, como alguien que entra a un lugar que ya considera suyo. No hizo falta que se presentara. Bastaba ver cómo los más jóvenes esquivaban su vista para entender dónde estaba el mando. Levantó una mano enguantada y el resto del grupo se detuvo, formando una línea detrás de él. El fusil descansaba cruzado frente a su pecho, pero cualquiera podía ver que solo necesitaba un gesto mínimo para subirlo y disparar. «Sigan rezando», dijo, con voz tranquila, casi educada. «Nadie quiere que lo interrumpan en su último adiós, ¿verdad?» Nadie respondió. Solo se escuchó el sollozo aislado de una mujer en la segunda fila y el murmullo lejano de una televisión encendida en alguna casa vecina. El sacerdote intentó reanudar el rosario, pero las palabras le salieron rotas, como si se hubiera olvidado de la oración más repetida de su vida. Don Julián, desde su rincón, no apartó la mirada del comandante que acababa de entrar. Había algo en la forma en que aquel hombre medía las distancias, en cómo colocaba los pies, que le resultaba demasiado familiar. Y supo, con la certeza helada de los viejos que han visto demasiadas guerras, que esa noche nadie saldría de la funeraria siendo el mismo que había entrado. El hombre de la barba recortada avanzó despacio por el pasillo central, como si estuviera en una inspección rutinaria y no en un velorio ajeno. Su bota pateó el vaso tirado. El café se esparció todavía más, dibujando una mancha oscura que todos evitaron mirar, como si ya fuese sangre. Cada paso parecía medir la distancia hasta el féretro, hasta la puerta, hasta cada hombre que pudiera levantarse a hacer una tontería. No había prisa en su gesto, pero sí una urgencia silenciosa en los ojos de los que lo seguían, acostumbrados a llegar tarde solo a una cosa, a la muerte. Uno de los sicarios se colocó de inmediato junto a la puerta, otro se pegó a la pared del fondo, frente al altar, y un tercero se hizo cargo de cerrar las ventanas laterales, bajando las persianas de metal con un chirrido áspero. El salón se encogió. El aire, ya caliente, se hizo más denso, como si hubiera menos oxígeno para todos. La gente empezó a agolparse en las esquinas, en los pasillos, juntando sillas para hacer espacio, sin que nadie se atreviera a levantarse del todo. Una anciana dejó caer el rosario de sus manos. Las cuentas de plástico rodaron por el piso, rebotando entre las botas de los recién llegados. Don Julián siguió sentado. No hizo el gesto reflejo que los demás sí hicieron. Agachar la cabeza, esconder la mirada, buscar con las manos a algún familiar. Sus ojos se mantuvieron fijos en el comandante, calculando. Notó el estado del chaleco, las rodilleras gastadas, la manera en que sujetaba el fusil muy arriba, casi pegado al hombro, como quien ha pasado demasiadas horas disparando. Reconocía ese tipo de cansancio. Era distinto al de los policías, distinto al de los militares nuevos. Era cansancio de guerra larga, de muchas madrugadas sobre la misma clase de suelo manchado. El líder del grupo se detuvo frente al féretro cerrado y miró la foto colocada encima. Sus labios se curvaron en una mueca que no era sonrisa ni desprecio, algo entre ambas cosas. «Así que aquí está el hombre que nos debía tantas noches de insomnio», murmuró, lo bastante alto para que lo escucharan las primeras filas. Un murmullo se movió entre los asistentes como una oleada corta. La viuda, una mujer de pelo recogido en un chongo apretado, apretó con fuerza el pañuelo que llevaba en la mano. A su lado, el hijo mayor del difunto, un joven de 20 y tantos con camisa negra y tatuaje semicubierto en el cuello, bajó la vista al suelo.
No había lágrimas en sus ojos. Había algo más duro, reprimido a la fuerza. «Buenas noches», dijo entonces el hombre de la barba, girándose hacia la gente. «No venimos a faltar al respeto. Venimos a asegurarnos de que nadie nos esté jugando». Su voz sonó cortés, pero la forma en que acomodó el fusil contra el chaleco borró cualquier duda sobre el tipo de cortesía que practicaba. Hizo un gesto con la barbilla hacia el ataúd. Dos de sus hombres se acercaron al féretro. Uno dejó el rifle colgando y apoyó las manos enguantadas sobre la madera. «Está cerrado», dijo la viuda, con un hilo de voz. «Lo dejaron así, en la funeraria». «Pues que lo abran», contestó el comandante sin mirarla. «Hoy nadie se va sin saber a quién está despidiendo». El dueño de la funeraria, un hombre delgado con camisa blanca amarillenta por el sudor, dio un paso adelante temblando. «Señor, necesitaríamos herramientas. Sellaron la tapa. Y no es correcto». La culata del fusil de uno de los sicarios se hundió en su estómago antes de que terminara la frase. El cuerpo del hombre se dobló en dos. El aire escapó de sus pulmones en un gemido sordo y cayó de rodillas al piso. Nadie se movió para ayudarlo. El sacerdote apretó los labios, conteniendo un impulso inútil. «Herramientas sobran», dijo el comandante. «Lo que falta siempre es honestidad». Mientras todo eso ocurría frente al féretro, en las últimas filas casi nadie miraba al frente. Miraban a don Julián, no porque sospecharan de él, sino porque él parecía ser el único que no estaba a punto de deshacerse en miedo. Dos mujeres mayores cuchichearon a su lado. «Que Dios nos ampare, don Julián», dijo una. «Usted que tiene más mundo, ¿cree que se vayan pronto?» Él tardó un segundo en responder. «Los que llegan así nunca se van rápido, doña», susurró. «Y casi nunca se van con las manos vacías». Sus palabras sonaron simples, pero por dentro, la frase tenía otro peso. Don Julián no solo veía sicarios entrando a un velorio, veía un mensaje. El CJNG no se movía por capricho hacia un pueblo como Tepatitlán para revisar un muerto cualquiera. Esa clase de irrupciones eran avisos públicos, recordatorios de quién mandaba y de qué nombre ya no merecía ser pronunciado en voz alta. El comandante se percató del silencio casi reverencial que había caído sobre la sala. Caminó despacio hacia la primera fila, parándose frente a la viuda. Se quitó la gorra un momento, dejando ver el cabello cortado al ras y una cicatriz que le cruzaba la sien derecha. «Señora», dijo, «le voy a hablar con claridad. Nosotros tenemos órdenes de confirmar que el hombre en ese cajón es quien dicen que es. Si es él, rezan tranquilos y nos vamos. Si no es él, alguien aquí sabe la verdad, y esa persona nos va a acompañar a aclararla». La viuda asintió sin decir nada. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por el llanto reciente, sino por el cansancio de muchas noches sin dormir. Don Julián, desde su rincón, la observó con atención. Había algo en la manera en que ella apretaba la servilleta, en cómo evitaba mirar la foto sobre el ataúd. No era solo dolor. Era culpa mezclada con miedo a equivocarse de bando. Uno de los sicarios apareció con una palanca metálica tomada de la camioneta. Empezó a trabajar en una de las esquinas del féretro, haciendo saltar los clavos que lo sellaban. Cada crujido de la madera era un segundo menos entre aquella gente y algo irreversible. El joven hijo del difunto dio un paso adelante, como para decir algo, pero el comandante apenas levantó la ceja, y ese gesto bastó para que el muchacho se congelara. Don Julián respiró hondo, clavando los ojos en el comandante. En algún punto muy lejano de su memoria, aquel rostro se mezcló con otros. Muchachos flacos con fusiles más viejos, bandanas distintas, pero la misma mirada fanática de quien cree estar cumpliendo un papel grande en un juego que nunca entenderá del todo. Pensó, no sin cierta ironía amarga, que había pasado toda una vida tratando de estar lejos de escenas así. Sin embargo, ahí estaba, sentado a metros del féretro equivocado, mientras un grupo armado buscaba a un muerto que no estaba en la caja. Y supo también que, cuando levantaran la tapa, no solo se revelaría quién yacía dentro, sino quién se atrevía a seguir respirando en ese salón, a pesar de todo lo que había hecho. El metal de la palanca gimió una última vez, y la tapa del féretro cedió con un chasquido seco, que atravesó el salón como un disparo contenido. La madera se levantó unos centímetros, lo justo para que un olor denso, agrio, escapara de golpe, mezclándose con las flores marchitas
y el sudor de la gente apretada. Nadie respiró durante unos segundos. Hasta los niños dejaron de llorar, como si hubieran entendido que aquel momento marcaba una línea que ya no se podría cruzar de regreso. El sicario que manipulaba la tapa miró al comandante en busca de una señal. El hombre de la barba asintió apenas. Dos de sus hombres se colocaron a los lados del ataúd, levantando la tapa por completo y apoyándola contra la pared. Varios presentes bajaron la vista o cerraron los ojos, esperando encontrar un rostro destrozado por la violencia, algo demasiado familiar en aquellos pueblos. Pero lo que apareció fue otra cosa. Dentro del féretro yacía el cuerpo de un hombre que no se parecía del todo al de la foto colocada sobre la caja, más delgado, con la mandíbula más angosta, la piel de un tono distinto al de la imagen enmarcada. El silencio se volvió zumbido. Nadie se atrevió a articular palabra, pero el desconcierto empezó a moverse como un murmullo retenido en las gargantas. El comandante se inclinó sobre el cadáver, examinando con detalle el rostro, el cuello, las manos. Se fijó en las cicatrices, en los tatuajes, en la forma del cabello cortado demasiado corto para ocultar una calvicie incipiente. Luego miró de reojo la foto de la tapa, comparando rasgos. Una línea de desconfianza se marcó entre sus cejas. ¿Este es?, preguntó sin levantar la voz. La viuda tragó saliva. Las manos le temblaban tanto que el pañuelo parecía a punto de escaparse de sus dedos. Dio un paso adelante, como si se acercara a una hoguera. Miró el cuerpo en el ataúd, luego la foto, luego otra vez el cuerpo. «Es mi esposo», dijo. «Es él, solo se veía distinto antes». El comandante no apartó la vista de ella. «Nombre completo», ordenó. Samuel López Ávila», respondió con rapidez, como si hubiese ensayado esa respuesta 1000 veces. Uno de los sicarios, el de la pañoleta roja en el cuello, soltó una risa breve, sin humor. «No es el que venimos a ver, patrón», murmuró, lo bastante alto para que se escuchara. Un escalofrío recorrió la sala. Esa frase colgó sobre todos como una amenaza que todavía no se había decidido a dónde apuntar. El hijo mayor dio un paso adelante, con los ojos inyectados. «Claro que es mi papá», soltó. «¿Qué quieren? ¿Que se levante y se los diga él?» El comandante giró lentamente hacia el muchacho, midiendo su rabia como quien mide la distancia hasta el borde de un precipicio. «Cálmate, muchacho», dijo. «No estás en posición de gritarle a nadie. Menos hoy». Luego se dirigió a la viuda. «Señora, el hombre que nosotros venimos buscando no se llama Samuel, y usted lo sabe». La mujer abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Su mirada viajó, sin querer, hacia el fondo de la sala, hacia el rincón donde estaba don Julián. Fue un movimiento mínimo, apenas un parpadeo más largo en esa dirección. Sin embargo, bastó. El comandante siguió esa línea invisible como un perro de caza que encuentra un rastro. Don Julián no desvió la mirada. Si algo lo había mantenido con vida hasta sus 70 años, después de demasiados funerales ajenos, era precisamente eso: saber cuándo correr y cuándo quedarse quieto, cuándo mentir y cuándo dejar que otros se delataran solos. Pero el gesto involuntario de la viuda era una grieta que difícilmente se cerraría. Uno de los sicarios acercó más la linterna del celular al rostro del muerto. La luz blanca dibujó sombras duras sobre las facciones. Ahora, con mejor ángulo, la diferencia era todavía más obvia. La nariz, más ancha que en la foto. Las orejas, pegadas, cuando la imagen de la tapa mostraba orejas despegadas. Un detalle que cualquier conocido de verdad habría notado al instante. El sacerdote, que hasta entonces se había mantenido mudo, se atrevió a intervenir con voz temblorosa. «Hijos, a veces los cuerpos cambian mucho. El dolor nos confunde». El comandante lo cortó con un gesto. «Padre, aquí el único confundido no soy yo». Recorrió con la mirada a los presentes, deteniéndose unos segundos en cada rostro. No buscaba al muerto. Buscaba al vivo que se había querido esconder detrás de ese cuerpo equivocado. Y cada segundo que pasaba, el ambiente se tensaba un poco más, como una cuerda que nadie sabía quién iba a soltar primero. «Les voy a hacer una sola pregunta», dijo. «¿Quién organizó este velorio? ¿Quién pagó la funeraria, las flores, todo esto?» Varias miradas se cruzaron en el aire. Algunos voltearon hacia la viuda, otros hacia el dueño de la funeraria.
unos pocos hacia el joven hijo, pero casi todos, aunque quisieran evitarlo, acabaron, tarde o temprano, mirando de reojo al mismo punto del salón, la esquina donde el viejo de camisa gris seguía sentado, inmóvil, con las manos sobre las rodillas. El comandante lo vio, y durante un segundo, apenas un instante, algo parecido al reconocimiento cruzó sus ojos. No era que supiera quién era ese anciano. No todavía. Era otra cosa, la intuición de un hombre acostumbrado a olfatear peligro. Aquel viejo no tenía la respiración cortada, ni las manos sudorosas, ni la mirada perdida. Observaba demasiado, medía demasiado, y lo hacía con la paciencia de alguien que ya había visto entrar a muchos como ellos, y aún así, estaba ahí, respirando. El niño más pequeño de la familia del difunto, un chiquillo de unos 8 años, se acercó sin pensar al ataúd, estirando la mano para tocar la camisa del muerto. La viuda lo detuvo con un tirón brusco. «No lo toques», susurró. «No así». Su voz se quebró en la última palabra. El comandante, sin apartar la vista del anciano del rincón, sonrió de lado. «Ya vimos lo que teníamos que ver aquí», dijo, dando un paso atrás del ataúd. «Ahora falta ver quién tuvo la brillante idea de usar a este pobre Samuel como escudo. Porque el hombre que se nos debía, ese, estoy seguro, todavía anda respirando en este cuarto». Las luces parpadearon un segundo, como si acompañaran la frase, y en ese parpadeo, mientras la penumbra rozaba los rostros tensos, quedó claro que lo que había empezado como una revisión de un cuerpo se estaba convirtiendo en una cacería dentro de 4 paredes. Una cacería donde el verdadero cazado, por primera vez en muchos años, estaba sentado en una silla de plástico, con el corazón latiendo lento pero consciente de que el juego que había dejado atrás venía ahora a buscarlo a él. El murmullo de la gente se fue apagando hasta quedar reducido a respiraciones contenidas y algún sollozo aislado. Nadie se atrevía ya a mirar el cuerpo dentro del ataúd. Todos observaban, a ratos, al hombre de la barba y, sobre todo, al viejo de camisa gris en el rincón. El comandante dejó que el silencio se estirara unos segundos más, como una cuerda al límite, disfrutando del momento en que todos entendían que él era quien iba a decidir qué se rompía primero. Luego dio un par de pasos en dirección a la esquina del fondo, sin prisa, con esa calma que pone más nerviosa que un grito. Don Julián no se movió. Vio acercarse aquellas botas negras manchadas de polvo, y por un instante, en su mente volvieron otras botas, otras suelas, otros rostros más jóvenes que el de aquel hombre, pero con la misma mirada ambiciosa. Había conocido demasiados comandantes de demasiadas siglas como para impresionarse. Sin embargo, algo lo incomodaba. No era miedo puro, era la sensación de que, a pesar de todos los años que llevaba escondido, el reloj había decidido alcanzarlo justo esa noche. El comandante se detuvo frente a él, a menos de 1 metro. Lo miró de arriba abajo, sin disimular. «¿Y usted, abuelo?», preguntó. «No lo he visto rezar ni una sola vez». Varias cabezas se giraron, pendientes de la respuesta. El tono no había sido abiertamente agresivo, pero todos sabían que, con esa gente, la línea entre una broma y una sentencia era demasiado delgada. «Rezo en silencio», contestó don Julián, con voz baja pero firme. «A estas alturas, ya no necesito hacer ruido para que me escuchen». El sicario de la pañoleta roja soltó una risita burlona, pero el comandante no. Él siguió observando al viejo, como si tratara de recordar algo que se le escapaba. Había algo en esos ojos, en la manera en que sostenían la mirada, que no encajaba con el papel de simple deudo cansado. «¿Pariente del difunto?», insistió. «Amigo de la familia», replicó Julián sin parpadear. La respuesta era técnicamente cierta, pero dejaba fuera demasiadas capas. Años atrás, cuando todavía lo llamaban por otro nombre en otra ciudad, el hombre que ahora descansaba en ese ataúd había sido solo un mensajero en su estructura, un peón útil que sabía guardar secretos. Que su cuerpo estuviera ahora ocupado por otro significaba que alguien había decidido usar una pieza barata para proteger a una demasiado valiosa. Y esa pieza, en ese salón, llevaba camisa gris y olor a colonia barata. El comandante ladeó la cabeza. «Interesante», murmuró. «Cuando uno entra a un lugar así, normalmente el más asustado es el que tiene más que perder. Y usted se ve muy tranquilo, don Julián», completó él.
El nombre flotó en el aire. No era falso, pero tampoco era el que había hecho temblar radios y teléfonos en otros tiempos. Aún así, en la segunda fila, un hombre de mediana edad, con bigote fino y camisa de cuadritos, sintió un escalofrío. Lo conocía de vista del mercado, donde el viejo compraba siempre las mismas verduras a la misma hora. Nunca le había parecido peligroso. Ahora, viéndolo bajo el foco de aquellas miradas armadas, empezó a preguntarse cuánto de su vida cotidiana se había construido sobre mentiras ajenas. El hijo del difunto dio 2 pasos hacia atrás, alejándose un poco del féretro. Sus ojos iban del comandante al viejo, como si, de repente, algo empezara a tener sentido. Recordó llamadas que nunca entendió del todo, visitas nocturnas de su padre a un amigo que vivía solo, las veces que lo había sorprendido saliendo de la casa de don Julián con cara de haber recibido una orden, no un consejo. Tragó saliva. «Patrón», intervino de pronto el sicario de la pañoleta roja, acercándose al comandante. «El de la foto no es este muerto. La frente, las orejas, ese no es». El comandante no apartó la vista de don Julián. «Ya lo vi», respondió. «Aquí alguien nos quiso vender una historia barata». Se volvió hacia la sala. «Última vez que lo pregunto bonito», anunció. «¿Quién tuvo la idea de cerrar ese cajón sin dejarnos ver la cara antes?» El dueño de la funeraria seguía en el suelo, apoyado en una banca, intentando recuperar el aire. Levantó la mano con torpeza. Yo nomás hice lo que me pidió la señora», balbuceó, señalando a la viuda. «Ella dijo que así lo quería, que no lo vieran, que estaba muy mal». Todas las miradas se clavaron en la mujer. Ella apretó los ojos con fuerza, como si quisiera despertarse en otro lugar. Por un momento, pareció a punto de derrumbarse. Entonces su vista de nuevo se escapó hacia el rincón del viejo. Fue un segundo, menos incluso, pero en una habitación donde todos estaban pendientes de cada gesto, bastó para condenarla. El comandante sonrió sin alegría. «Ahí está», dijo, sin alzar la voz, señalando con la barbilla hacia don Julián. «Cuando el miedo no sabe a dónde mirar, siempre busca al que de verdad manda». Un murmullo corto recorrió el salón. La viuda se llevó la mano a la boca, como si quisiera atrapar una palabra que se le escapaba. El sacerdote cerró los ojos, susurrando una oración que ya no sonaba al rosario que había empezado una hora antes, sino a una despedida general. El comandante dio un paso hacia el viejo. «Dígame algo, don Julián», dijo despacio. «Si el hombre de la foto no está en la caja, ¿dónde cree usted que anda?» La pregunta era una trampa, pero también un mensaje. No buscaba información real. Buscaba ver si el anciano se ponía a la defensiva, si tartamudeaba, si desviaba la mirada. Julián lo sabía. Había usado la misma táctica, con otras palabras, con otros hombres, muchos años atrás. Se tomó un segundo para responder. «Si fuera el que ustedes buscan», dijo al fin, «y supiera que andan rondando, yo no estaría en una caja, pero tampoco estaría sentado aquí». Hubo un par de risas nerviosas entre los presentes, que se apagaron de inmediato al ver la expresión del comandante. Aquel viejo tenía algo que los demás no, la capacidad de hablar como igual, aunque estuviera desarmado, aunque aparentara fragilidad. Y eso, en el mundo de las jerarquías impuestas por las armas, era peligroso. El hombre de la barba se agachó un poco, inclinándose hacia él. «Lo que más me molesta», susurró, en un tono que solo alcanzaron a oír los de las primeras filas, «es cuando alguien cree que puede usar nuestros miedos para esconderse. Hoy queríamos ver a un muerto, y lo que tenemos enfrente es un misterio que no me gusta nada». Durante un segundo, sus miradas se sostuvieron, pesadas, como 2 cuchillos midiendo la distancia antes de chocar. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, muchos en esa sala entendieron que el velorio había dejado de ser despedida para convertirse en interrogatorio. Porque si el cadáver no era quien debía ser, entonces alguien allí, respirando el mismo aire espeso, había decidido jugar con el cartel equivocado. Y el único que parecía preparado para aguantar el juego era aquel viejo que, hacía media hora, nadie había considerado relevante. El ambiente en la funeraria se había vuelto tan denso que parecía que el techo se había bajado unos centímetros sobre las cabezas de todos. Nadie hablaba, pero las miradas se cruzaban en ráfagas cortas, como cuchillos que no se atrevían a salir completamente de la funda.
La tapa del ataúd seguía recargada contra la pared, mostrando un cuerpo que ya casi a nadie le importaba. El muerto había dejado de ser el centro de atención, reemplazado por la pregunta de quién, entre los vivos, estaba mintiendo mejor. El comandante, sin soltar el fusil, se alejó 2 pasos de don Julián y barrió nuevamente el salón con los ojos, como si estuviera armando un rompecabezas con piezas que no terminaban de encajar. El hijo mayor del difunto respiraba rápido, con la mandíbula apretada. Sentía que algo lo estaba jalando hacia la verdad, una verdad que no entendía del todo pero que intuía peligrosa. Las visitas de su padre a casa de ese viejo, las conversaciones que se cortaban en seco cuando él entraba a la cocina, las noches en que su madre se quedaba mirando por la ventana, esperando a alguien que nunca llegaba. Por primera vez, se preguntó si toda aquella vida que creía sencilla, un padre transportista, una madre ama de casa, un amigo viejo de la familia, no era más que una fachada. Y si ese teatro había sido montado para proteger a alguien mucho más importante de lo que él jamás sospechó. El comandante chasqueó la lengua, impaciente. «Cierren bien la puerta», ordenó. «Nadie entra, nadie sale. Esto ya no es solo un velorio, es una revisión completa». El sicario apostado en la entrada bajó la cortina metálica un poco más, hasta que casi no quedó espacio para que entrara la luz de la calle. El salón se hundió en un tono amarillento, dominado por los tubos fluorescentes que zumbaban sobre las cabezas. El aire olía a encierro, a cera vieja, a ansiedad sin salida. Una mujer empezó a rezar en voz baja, encadenando padrenuestros con avemarías, como si intentara tejer una red invisible alrededor de los suyos. Don Julián apoyó la espalda en la pared, dejando escapar un suspiro mínimo. No era cansancio físico, era ese cansancio raro de saber que el pasado, por muy lejos que uno crea haberlo dejado, siempre conoce el camino de regreso. Pensó en los años que había pasado moviéndose de pueblo en pueblo, siempre bajo nombres distintos, siempre escogiendo oficios modestos: ayudante de taller, encargado de bodega, vendedor de abarrotes, oficios que volvían a los hombres invisibles, que los hacían parte del paisaje. Había contado con esa invisibilidad como con una protección. Ahora, esa misma máscara corría el riesgo de quebrarse frente a un hombre que no lo conocía por nombre, pero sí por instinto. El comandante señaló el ataúd con un movimiento brusco. «Quiero identificación del muerto», dijo. «Acta, papeles, lo que sea. Si aquí todo es tan legal y tan correcto como dicen, no debe ser problema». La viuda buscó en su bolso con manos torpes, sacando papeles arrugados, recibos, recetas médicas, una copia borrosa de un acta de nacimiento. El dueño de la funeraria se acercó, todavía encorvado por el golpe, intentando ayudarla a ordenar los documentos. El comandante los tomó sin mucha paciencia, echando un vistazo rápido. Algo en las fechas, en los sellos, en las firmas, le hizo fruncir el ceño. No era experto en burocracia, pero había visto suficientes documentos falsificados para reconocer la torpeza de quien los hace con prisas. «Esto huele peor que el muerto», murmuró, tirando uno de los papeles sobre la banca. Sus hombres rieron por lo bajo, una carcajada seca que se estrelló contra las paredes. Una niña, sentada en el regazo de su abuela, se echó a llorar de nuevo. La anciana la abrazó fuerte, susurrando palabras que ni ella misma creía. Tenía la sensación de estar atrapada en una escena que había visto demasiadas veces en las noticias. Hombres armados, un pueblo indefenso y un nombre que nadie quería decir en voz alta. Mientras tanto, en la cabeza de uno de los sicarios, el más joven del grupo, con la mirada todavía menos endurecida que la de sus compañeros, algo se removía. Había historias que había escuchado en los campamentos, junto al fogón, historias sobre un capo que se había esfumado años atrás, dejando cuentas pendientes con varios jefes, un hombre que había fingido su muerte en un enfrentamiento y del que se decía que seguía moviendo hilos desde la sombra. Nunca había visto una foto suya, solo sabía apodos, anécdotas, pero ahora, al mirar al viejo de camisa gris, sintió un cosquilleo incómodo en la nuca. No porque lo reconociera, sino porque ese anciano no encajaba en el papel de amigo de la familia, cuando todos los demás temblaban. El sacerdote carraspeó, juntando valor. «Hijo», le dijo al comandante, «aquí hay niños, ancianos. Si hay algo que aclarar, no meta a todos en esto. Llévese al que sospecha y...» «Padre»,
Lo interrumpió el comandante girándose hacia él. Si esta gente decidió jugar con un muerto para proteger a alguien, todos los que sabían son parte del problema. Y hoy no estoy de humor para andar separando culpables de inocentes. La frase cayó como una losa. El joven hijo apretó los puños, impulsado por una rabia que luchaba contra el miedo. Miró a su madre, que seguía intentando sostener la mirada en el piso. Luego miró a don Julián. Y por un momento, odió al viejo. No por lo que fuera o hubiera sido, sino porque entendió que toda esa tormenta había entrado a su casa por una puerta que él ni siquiera sabía que existía. La puerta del pasado de otros, cerrado a cal y canto, pero aún así capaz de derribar paredes. Don Julián notó ese odio en los ojos del muchacho y le sostuvo la mirada. No había disculpa que ofrecerle, no en ese momento. Si hablaba, se delataba. Si callaba, se convertía en cómplice del peligro que caía sobre todos. La línea entre la culpa y la supervivencia se le presentó de golpe, como tantas veces antes, pero ahora con testigos que no sabían quién era el hombre que decidía. El comandante se volvió otra vez hacia él. «Vamos a hacer esto simple», anunció. «Mis hombres van a revisar a cada quien. Bolsas, celulares, identificaciones. Quiero saber quiénes son todos los que están aquí, y por qué carajos este muerto tuvo que cargar con una cara que no era la que nosotros esperábamos». Se oyeron suspiros ahogados, sillas arrastrándose, el crujir de rodillas viejas levantándose a regañadientes. La funeraria se transformó en un pequeño retén, un filtro donde cada bolsa y cada mirada serían examinadas. Y, en medio de esa revisión, don Julián sintió algo que no había sentido en años. La tentación de levantarse primero, de adelantarse a la jugada, de recuperar la iniciativa como en los viejos tiempos. Porque, si algo había aprendido en su vida anterior, era que el hombre que espera a que lo registren ya está medio vencido. Y él, aunque se vistiera de abuelo humilde, no se acostumbraba a perder. La revisión empezó como tormenta lenta. Primero los bolsos de las mujeres, luego las mochilas de los jóvenes, después los bolsillos de los hombres que habían venido solo a acompañar y ahora sentían el peso de cada moneda como si fuera un delito. Los sicarios se movían entre las filas con la mecánica fría de quien ya ha hecho eso demasiadas veces, recogiendo celulares, preguntando nombres, tomando fotos de identificaciones con sus propios aparatos. Cada flash breve de pantalla iluminaba rostros tensos, ojos que evitaban cruzarse con los de los hombres armados. En el fondo, la máquina del café seguía goteando, marcando un ritmo absurdo para una escena que ya no parecía un velorio, sino un filtro de guerra. Cuando le tocó el turno al joven hijo del difunto, el comandante se acercó personalmente, le tomó la cartera de la mano y sacó los documentos con calma exagerada, leyendo en voz alta cada dato como si los estuviera comparando con una lista invisible. «Carlos López Torres», recitó. «24 años. ¿A qué te dedicas, Carlos?» «Trabajo en la empacadora», respondió el muchacho tragando. «Turno de noche. ¿Y tu papá?» Carlos dudó un segundo. Era una pregunta simple, pero ya no sabía cuál era la respuesta correcta. «Transportes, repartía mercancía», dijo al final. «De todo un poco». El comandante sonrió con una mueca ligera, sin mostrar los dientes. «De todo un poco» suele significar «de lo que no se escribe en las facturas», comentó, devolviéndole la credencial. «Quédate cerca de tu mamá. Todavía no decido qué tanto sabe tu familia». La viuda apretó el brazo de su hijo, como si quisiera retenerlo en la orilla de un río que empezaba a arrastrarlos a todos. Sus ojos volvieron, inevitablemente, hacia don Julián. Aquella costumbre de buscarlo como referencia, como alguien que siempre tenía una respuesta, ahora la traicionaba. Cada mirada era un dedo acusador, aunque ella no quisiera señalarlo. Cuando uno de los sicarios se plantó frente al viejo, hubo un pequeño cambio en el aire. Los que estaban cerca se inclinaron discretamente, como si quisieran ver mejor sin parecer curiosos. «Levántese, don», ordenó el muchacho armado, sin la misma seguridad que mostraba con otros. «Saque lo que traiga en las bolsas». Julián se puso de pie despacio, sintiendo los huesos protestar de forma real, no fingida. Metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó un par de cosas. Un rosario deshilachado, un paquete de cigarros casi vacío, un encendedor barato. Luego hizo lo mismo con los bolsillos del pantalón. Unas llaves viejas,
dobladas en un llavero de plástico con el logo borrado de una refaccionaria, y una cartera de piel gastada. El sicario tomó la cartera y la abrió. Dentro encontró lo que esperaba encontrar en la billetera de un anciano modesto. Billetes arrugados, una foto pequeña de una mujer joven con un bebé en brazos, amarillenta, de otra época, y una credencial a nombre de Julián Herrera Medina. El documento mostraba el mismo rostro cansado, con unos años menos. ¿Vive aquí en Tepa, don?, preguntó el joven sicario, leyendo la dirección. Desde hace 6 años, contestó Julián. Antes anduve rodando por otros lados. La frase era verdadera, pero dejaba fuera ciudades y años que jamás aparecerían en ningún papel. El comandante se acercó, tomando él mismo la credencial. La miró un segundo más de lo necesario, luego volvió a mirar al viejo. 6 años en Tepa, repitió, y nunca había escuchado de usted. Eso es bueno, ¿no?, replicó Julián. Que uno no dé de qué hablar. Detrás del comandante, el sicario más joven seguía observándolo con una incomodidad que se le notaba en la postura. Había escuchado historias alrededor de fogatas y en las cajas de las camionetas. Relatos de un viejo narco que se esfumó antes de que llegara la ola del CJNG, dejando huecos en las cuentas, rutas huérfanas y un par de venganzas pendientes. Decían que, antes de desaparecer, se había dejado ver por los altos bajo un nombre común. Decían también que era el tipo de hombre que podía sentarse en una silla de plástico en un velorio y seguir pareciendo más peligroso que todos los fusiles juntos. «Patrón», se atrevió a decir, «hay algo raro». El comandante lo miró de reojo. «¿Qué cosa?». El muchacho dudó en voz alta, consciente de que todos los oídos estaban encima. «Es que usted ve a este señor y no se asusta como los demás», balbuceó, «y habla como si ya hubiera visto esto muchas veces». No dijo más, pero bastó. La sospecha, que hasta entonces era un presentimiento sin forma, empezó a endurecerse. El comandante estudió otra vez al viejo. No veía al capo desaparecido del que hablaban en los informes. Nunca había tenido foto suya, pero sí veía a alguien que se sabía demasiado cómodo bajo presión. Un hombre que, si no era el que buscaban, al menos estaba acostumbrado a hacer tratos con gente como ellos. «Dígame algo, don Julián», empezó, jugando con la credencial entre los dedos. «En sus años rodando por otros lados, ¿nunca se topó con gente como nosotros?». En la sala, el silencio se contrajo. Aquella pregunta no sonaba a simple curiosidad. Julián sostuvo la mirada, consciente de que cualquier respuesta sería un hilo del que podrían tirar. Recordó rostros de otros jefes, otros logos estampados en gorras y chalecos. Recordó promesas de nuevo orden, otra forma de hacer las cosas. Todos se parecían demasiado. «A mi edad», respondió al fin, «uno se topa con todo tipo de gente. Lo importante es saber cuándo retirarse a tiempo». La frase, disfrazada de sabiduría de abuelo, contenía una confesión a medias. El comandante sonrió sin humor. «Ah, bueno», dijo. «Entonces usted sabe que hay cosas de las que no se retira nadie, aunque se esconda detrás de un muerto que no es suyo». El hijo de Samuel apretó la mandíbula. Sentía que hablaban en un código que él no entendía, pero en el fondo de su estómago se instalaba una verdad incómoda. Su padre no era el centro del problema. Nunca lo había sido. Solo había sido parte del decorado de otra historia más grande. Y el hombre que estaba sentado en la esquina, a quien tanto había respetado como amigo viejo, formaba parte del guión que nadie le había querido contar. Mientras el resto de los sicarios seguía revisando bolsos y celulares, el comandante tomó una decisión silenciosa. Si aquel viejo era quien empezaba a sospechar, no podía salir de allí sin respuestas. Pero tampoco era tonto. Sabía que un verdadero capo no se quiebra solo con empujones frente a un montón de testigos. Haría falta otra cosa. Haría falta apretar donde más dolía. La gente que lo rodeaba, la familia que no era suya, pero que, por alguna razón, había decidido acompañar esa noche. Y en ese instante, don Julián lo entendió también. No necesitó ver el gesto en la cara del comandante para saberlo. Lo leyó en la forma en que empezó a mirar a la viuda, a los hijos, al sacerdote. Le estaban buscando el talón no en sus papeles, sino en los que no tenían nada que ver con sus pecados. Y esa lectura encendió, muy al fondo, algo que llevaba años dormido.
la parte de sí mismo que no sabía quedarse callada cuando los inocentes pagaban las cuentas de otros. El comandante se apartó medio paso de don Julián, como si guardara la pieza que acababa de examinar para usarla más adelante. Volvió la vista hacia la familia del difunto, hacia los vecinos, hacia el sacerdote, calculando cuál sería el primer punto de presión. La lógica era sencilla. Si el viejo no hablaba por las buenas, hablaría al ver a otros sufrir. Esa táctica la conocía bien porque había sido moneda corriente en toda la región. No necesitaba manuales. Bastaba mirar los rostros para saber a quién le dolería más cada golpe. En su cabeza, el velorio se había convertido ya en un tablero donde cada silla ocupada representaba una posible palanca. El hijo de Samuel dio un paso involuntario hacia adelante cuando vio que dos sicarios se acercaban a su madre. No llevaba arma, no tenía plan, solo el reflejo absurdo de ponerse entre esos hombres y la mujer que lo había criado. El comandante levantó una mano para detener a sus hombres un segundo. No por compasión, sino porque quería que todos vieran lo que estaba por hacer. Ese tipo de escenas servían como lección para pueblos enteros. Más que balas, enseñaban obediencia. «Tranquilo, Carlos», dijo, recordando su nombre. «Nadie le va a hacer nada a tu mamá, si aquí nadie nos está mintiendo». El condicional quedó colgando en el aire como una amenaza escrita en neón. La viuda apretó los ojos, conteniendo las lágrimas que no se había permitido soltar, ni siquiera frente al féretro. Miró, una vez más, hacia el rincón de Julián. Esa costumbre suya se había vuelto el hilo rojo que los estaba atando a todos. El viejo la sostuvo con la mirada un instante, y por primera vez en la noche, algo parecido a la culpa cruzó sus ojos. No por lo que había hecho años atrás, sino por lo que estaba a punto de pasarle a quienes solo habían cargado su secreto. Uno de los sicarios tomó del brazo al sacerdote y lo hizo ponerse de pie. «Usted también, padre», ordenó. «Vamos a poner a todos aquí, frente al cajón. Que nadie se esconda en las esquinas». Poco a poco, la gente se fue agrupando alrededor del féretro abierto. Las sillas quedaron atrás, dispersas, como restos de un naufragio. El cuerpo de Samuel, inmóvil, parecía ahora menos persona que excusa, un mudo testigo de una negociación que jamás hubiera imaginado protagonizar. Los niños se apretaron contra sus madres. Los más grandes miraban al suelo, aprendiendo demasiado pronto que a veces lo más seguro es no ver nada. Don Julián no se movió. Se mantenía en su esquina, de pie ahora, con la espalda apoyada en la pared. Desde ahí veía todo el cuadro. Los hombres del CJNG bien distribuidos, cubriendo puertas y ventanas. La familia, expuesta en el centro. El comandante, ocupando el lugar que antes había tenido el sacerdote frente al ataúd. El viejo calculó distancias, ángulos, tiempos. Era un reflejo automático, casi físico, como el de un músico que al escuchar una melodía ya está pensando en la siguiente nota. «Les voy a contar algo», dijo el comandante, apoyando la mano en el borde del féretro. «El hombre que venimos a ver hoy hizo perder dinero, rutas y gente a la organización. No fue ayer ni la semana pasada. Esto viene de años. Muchos de los que están en esta sala ni habían oído su nombre cuando él ya estaba firmando sentencias para otros». Hizo una pausa, buscando en los rostros alguna chispa de reconocimiento. Luego desapareció. Oficialmente, muerto. Extraoficialmente. Ya saben cómo son esas cosas. A veces los muertos resultan tener muy buena puntería con los teléfonos. Un murmullo exasperado se escapó de alguien en la tercera fila, inmediatamente ahogado por un codazo. El joven sicario, el mismo que había señalado lo raro del viejo, miró de nuevo a Julián. En su mente, las historias sueltas que conocía empezaban a encontrar una silueta. Un jefe viejo, cansado de la guerra, que un día fingió su deceso con ayuda de autoridades compradas, dejando atrás un cuerpo irreconocible en un enfrentamiento armado. Aquel cuerpo había tenido su funeral en otra ciudad, con otro nombre. Aquel entierro había servido durante años de garantía para quienes necesitaban creer que la deuda estaba saldada. El comandante continuó. Nos llegó la información de que ese fantasma no estaba tan muerto como decían, que había escogido un pueblo tranquilo, que se sentaba en las bancas de las plazas y se hacía llamar de otro modo, que seguía viendo a algunos viejos conocidos, como el señor Samuel, por ejemplo. Las miradas se posaron en el cuerpo del ataúd, como si esperaran que el muerto respondiera. Pero la frase que verdaderamente importaba
No era el nombre del difunto, sino el otro modo, dicho al pasar. El comandante se giró despacio hacia la esquina. «Dígame, don Julián», soltó, ahora sí usando el silencio como martillo. «¿Dónde estaba hace 10 años, el día que en Ario de Rosales dijeron que había caído un jefe en un enfrentamiento?» El nombre del pueblo cayó como piedra en el agua. Para la mayoría no significó nada. Para el viejo fue una detonación en la memoria. Vio, por un instante fugaz, la carretera oscura, el olor a pólvora, la camioneta volteada, los cuerpos acomodados para la foto. Vio, sobre todo, el momento exacto en que se metió en la camioneta equivocada, aquella que lo sacó vivo mientras todos anunciaban su muerte por la radio. Su silencio duró medio segundo, pero al comandante le bastó. «Eso pensé», dijo, sin quitarle los ojos de encima. «Gente como usted nunca se queda quieta en el mismo lugar, ni aunque se cambie el nombre. Mire qué coincidencia. Nosotros traemos otro reporte que dice que ese jefe, el que supuestamente murió allá, tenía la costumbre de sentarse en las esquinas, observarlo todo y hablar poco, igualito que usted». El sacerdote, que conocía a Julián desde que había llegado al barrio, sintió un hueco en el estómago. Había intuido que el viejo arrastraba un pasado pesado. Los silencios largos y las confesiones a medias de la gente daban pistas, pero escuchar aquel lugar, aquella historia casi de corrido, le dio forma al miedo. De pronto, entendió que el velorio que estaba oficiando esa noche era solo otra página de una historia mucho más larga, escrita con nombres que nunca aparecían en la hoja de misa. El hijo de Samuel miró al viejo como si lo viera por primera vez. «¿Es verdad?», preguntó, apenas audible. «Usted…» Julián sostuvo su mirada. Podía negar, podía reírse, podía fingir que no sabía de qué hablaban. Había sobrevivido años gracias a esa habilidad. Pero ahora, al ver a la viuda, al ver al chiquillo que se agarraba con las 2 manos de la falda de su abuela, algo le torció el gesto. No se debía nada a sí mismo, pero sí a la gente que, sin entender, se había puesto bajo el techo que él eligió para esconderse. «Lo que yo fui», dijo, por fin, con voz cansada, «dejó de existir el día que enterraron a otro en mi lugar». El murmullo esta vez no se pudo contener. Hubo exclamaciones ahogadas, manos cubriendo bocas, ojos agrandados. No era una confesión abierta, pero tampoco una negación. El comandante sonrió, satisfecho de haber arrancado una primera capa. «Entonces, sí estuvo en ese entierro», remató, aunque fuera como muerto ausente. Se inclinó levemente hacia él. «Le voy a hacer una última pregunta antes de que esto se ponga peor para todos», advirtió. «¿Qué hacía sentado en este velorio, detrás de un ataúd con un muerto prestado, el mismo día que nos dijeron que por fin íbamos a ver al fantasma respirando?» La pregunta no era solo para Julián, era para todos, porque la respuesta que diera, o que se negara a dar, decidiría si aquella noche solo quedaría en la memoria como el día que el CJNG irrumpió en un velorio, o como la noche en que nadie volvió a salir de la funeraria San Miguel. Y, mientras el viejo buscaba palabras que no hundieran aún más a los inocentes, entendió que, quizá, la única salida posible implicaba revivir al muerto que todos creían enterrado hace años, al capo que había preferido desaparecer antes que seguir sumando cadáveres. Y ahora, todo indicaba que ese hombre no estaba en la caja, sino de pie, en una esquina, con el corazón latiéndole como en las madrugadas antiguas. El silencio que siguió a la pregunta del comandante fue tan pesado que hasta el zumbido de los fluorescentes pareció apagarse. Todos miraban a don Julián, esperando una respuesta que ninguno entendía del todo, pero que intuían peligrosa. El viejo sostuvo la mirada del hombre armado unos segundos, midiendo no solo lo que iba a decir, sino a quién iba a arrastrar con cada palabra. Sentía la tensión en la nuca, el sudor frío en la espalda, pero su voz, cuando salió, sonó más cansada que temerosa. «Vine porque le debía algo a este muerto», dijo, señalando con la barbilla el cuerpo de Samuel, «y porque pensé que, si venían por mí, preferiría verles la cara de frente, no desde debajo de una lápida». La frase cayó en medio del grupo como una piedra en un charco de agua sucia. No era una confesión directa, pero tampoco una negación. El comandante alzó una ceja, sorprendido por la falta de rodeos. Estaba acostumbrado a ruegos, lloriqueos,
mentiras torpes. No a ese tipo de sinceridad torcida, que no se arrodillaba pero tampoco se hacía la valiente. Ese tono solo lo había escuchado en hombres que sabían que, pase lo que pase, ya habían vivido más de lo que esperaban. O sea que sí sabía que podíamos venir, respondió el comandante. Eso complica las cosas, don. Se giró hacia la familia. ¿Hace cuánto lo conocen? La viuda tragó saliva. 6 años, alcanzó a decir. Llegó al barrio solo, pidió una pieza rentada. Mi marido lo ayudó con trabajo. El muchacho, Carlos, no aguantó más. Nunca nos dijo nada, escupió. Ni quién era, ni de dónde venía. Nomás llegaba, se sentaba a la mesa, hablaba poco y se iba. Y ahora resulta que todo esto es por él. Su voz temblaba entre rabia y desilusión. Miraba a Julián como si tratara de arrancarle una explicación. El viejo bajó la vista un segundo. Y ese gesto, tan mínimo, fue lo más cercano a una disculpa que podía ofrecer en ese momento. Sabía que, le dijera lo que le dijera al muchacho, no iba a cambiar el hecho brutal. Había escogido ese techo para esconderse, y el techo estaba cayendo sobre todos. El comandante dio un par de pasos hacia la puerta, como si necesitara contemplar el conjunto. 2 de sus hombres se acercaron a él, hablando en voz muy baja. Uno mencionó rumores, nombres, viejas historias de un fantasma que había dejado un hueco en las cuentas de un jefe más arriba. El otro sugirió que, si de verdad era el mismo, ahí tenían frente a ellos una oportunidad única de ascenso dentro de la organización. Esa palabra, ascenso, siempre envenenaba las decisiones. Si este viejo es quien creemos, susurró uno, no hace falta que todos estos se vayan enteros de aquí. El comandante escuchó, pero no respondió de inmediato. Miró a los presentes. Mujeres con los ojos desorbitados, niños abrazados a las faldas, hombres encogidos en sí mismos. Sabía que, si convertía ese velorio en una masacre, el mensaje correría por toda la región en cuestión de horas. El CJNG vivía de infundir miedo, sí, pero también entendía que hay miedos que llaman demasiado la atención de los que están fuera del juego. Prensa, federales, gringos. Eso complicaba las operaciones. Volvió a mirar a Julián. Le voy a decir cómo está el asunto, dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran. A nosotros nos mandaron a comprobar que un enemigo estaba muerto. No lo encontramos en la caja, pero parece que lo encontramos sentado en esa esquina. Varias personas se santiguaron sin darse cuenta. El sacerdote apretó el crucifijo colgando de su cuello. Podríamos llevarnos a todos y resolver esto en otro lado, continuó el comandante. Pero no me gusta hacer ruido de más, así que vamos a simplificar. Se plantó frente al viejo. Usted se viene con nosotros, ahora. Y mientras caminamos hasta las camionetas, me va a explicar quién lo ayudó a fingir su muerte, qué rutas dejó abiertas y a quién le sigue debiendo. Si lo que nos puede dar vale la pena, a lo mejor esta gente sigue viviendo para venir a poner flores de verdad la próxima vez. La amenaza era clara. Cada palabra era un peso sobre la espalda de Julián. Sentía la mirada húmeda de la viuda clavada en él, como un reproche silencioso. Carlos apretaba los dientes, al borde de decir algo que no debía. El niño pequeño miraba al viejo con confusión. Para él, don Julián era el que le compraba dulces a la salida de la escuela, no un nombre de guerra escondido en las conversaciones de hombres armados. El viejo respiró hondo. «Si me voy con ustedes», preguntó, «¿los dejan en paz?» El comandante sonrió, ladeando la cabeza. «En este mundo nadie está nunca en paz», contestó. «Pero hoy, al menos, no se muere nadie más si usted coopera». Julián sabía que las promesas de esa gente valían menos que la madera del ataúd, pero también sabía leer intenciones. No sentía en el aire la urgencia de una ejecución masiva. Sentía el hambre de un trofeo. Para ellos, llevárselo vivo y hacerlo hablar valía más que llenar de cuerpos la funeraria. Y por primera vez en mucho tiempo, tuvo que elegir no pensando en su propio pellejo, sino en los que lo rodeaban. Se enderezó todo lo que le permitieron los años. «Está bien», dijo, «me voy. Pero a ellos no los vuelven a tocar hoy. Ni una palabra más, ni una mano encima». El comandante soltó una risa breve. «Mire nada más», comentó. «Años escondido y todavía cree que puede poner condiciones». Hizo un gesto con la mano y 2 sicarios se acercaron por detrás de Julián. Uno le tomó los brazos con fuerza.
Otro le revisó de nuevo los bolsillos por pura costumbre. El viejo no se resistió. Mientras lo sujetaban, alzó la mirada hacia Carlos. «Cuida a los tuyos», le dijo, en voz baja pero clara. «Tu papá hizo lo que pudo con lo que tenía. Lo que te falte, no se lo cobres a él». El muchacho no supo qué responder. El odio y la gratitud se le mezclaron en el pecho en una masa indigesta. El sacerdote dio un paso adelante. «Déjenme acompañarlos hasta la puerta», se atrevió a pedir, «al menos para rezar por él en el camino». El comandante lo miró un segundo. Luego se encogió de hombros. «Haga lo que quiera, padre, mientras no estorbe». Los hombres armados empezaron a moverse hacia la salida, arrastrando con ellos a Julián. La gente se abrió en dos, dejando un pasillo angosto entre el ataúd y las sillas vacías. El viejo avanzó con pasos cortos, sintiendo en la nuca la mirada de todos. No parecía un jefe legendario. Parecía lo que había sido durante 6 años, un abuelo más del barrio. Y sin embargo, cada paso suyo arrastraba décadas de sangre, de rutas, de decisiones que ahora venían a cobrar su factura. Justo cuando llegaron a la mitad del salón, un trueno seco estalló a lo lejos. No era tormenta, era un disparo aislado en la calle, seguido del rechinar de llantas. Los sicarios se tensaron al instante, levantando las armas. Alguien afuera había hecho algo que no estaba en sus planes. Y en esa mínima fisura de control, Julián sintió encenderse una chispa antigua en su pecho. La intuición de que aquella noche todavía no estaba escrita del todo. El estruendo del disparo afuera se repitió una segunda vez, más cerca, seguido del chillido agudo de llantas mordiendo el pavimento húmedo. La cortina metálica de la funeraria vibró como si alguien la hubiera golpeado desde fuera. Los sicarios reaccionaron al instante. 2 levantaron sus fusiles hacia la entrada. Otro corrió hacia la ventana lateral, intentando asomarse por la rendija que quedaba. El murmullo de pánico recorrió el salón como una llamarada corta. Algunos se tiraron al suelo. Otros abrazaron a los niños. El sacerdote levantó las manos instintivamente, como si con ese gesto pudiera detener las balas. «¡Quietos todos!», rugió el comandante, girando el arma hacia adentro un segundo para recordar quién mandaba allí. «Nadie se mueve hasta que yo lo diga». Afuera se escuchó el golpe metálico de una puerta de camioneta cerrándose de golpe, y luego voces apresuradas, sin palabras claras. Después, un silencio tenso, roto, solo por el eco lejano de un motor que se alejaba a toda velocidad por la calle empinada. Uno de los sicarios pegó la oreja a la cortina. «Patrón, parece que venían dando vuelta», dijo. «Tal vez se toparon con la otra camioneta que dejamos 2 cuadras arriba». El comandante frunció el ceño. Aquello no estaba en el guión. Tenía otra unidad en la esquina, sí, como respaldo, pero cualquier imprevisto, otro grupo armado, una patrulla, un vecino valiente, podía convertir la situación en un caos. Y el caos nunca favorecía al que creía tener el control. Julián sintió cómo la fuerza con la que lo sujetaban cambiaba. Los brazos que lo apretaban se tensaron, indecisos entre arrastrarlo ya mismo a las camionetas o esperar a entender qué carajo pasaba afuera. Esa vacilación fue como una bocanada de aire fresco para un hombre que llevaba años respirando solo lo que otros decidían. El viejo levantó un poco la voz, lo justo para que lo escucharan el comandante y los que estaban más cerca. «Si hay otro grupo afuera», dijo, «lo peor que pueden hacer es salir de uno en uno cargando conmigo. Los agarran en la puerta como patos». El comandante lo miró con irritación automática. No necesitaba consejos, y menos de alguien que, en teoría, iba a irse como prisionero. Pero las palabras hacían demasiado sentido. En esa ciudad, a esa hora, cualquier ruido de balas traía miradas, teléfonos, quizá hasta patrullas. Si se quedaban demasiado, atraerían compañía indeseada. Si salían a ciegas, podían caer en una emboscada montada por algún rival que hubiera olido la oportunidad. «¿Y tú qué propones, viejo?», escupió. «¿Que nos quedemos rezando contigo aquí adentro?». Julián sostuvo su mirada. «Propongo que decidas a quién quieres mandar primero al matadero», respondió. «Afuera no saben cuántos son ni dónde estás tú. Si sales tú con el objetivo, pierdes el premio en el primer cruce». El tono no era desafiante, era clínico. Hablaba como se habla de rutas, de cargamentos, de porcentajes. Varios de los sicarios lo miraron con un respeto incómodo.
Aquel hombre hablaba su idioma de guerra mejor que muchos de ellos. Un nuevo ruido interrumpió la discusión. 3 golpes secos en la cortina, no con arma, sino con el puño. Luego, una voz desde afuera. «¡Todo bien ahí adentro!», gritó alguien. Se fueron para abajo, rumbo al libramiento. El sicario que estaba junto a la puerta reconoció la voz. «Es Chuy, patrón», dijo. «De los nuestros. La otra camioneta». El comandante exhaló, aliviando apenas un nudo en la garganta que no pensaba admitir. Pero el incidente había hecho algo más que tensar los nervios. Había recordado lo frágil que era la escena. Cualquier balacera improvisada frente a la funeraria iba a desatar un infierno mediático. Si se llevaba al viejo, tenía que hacerlo rápido y sin espectáculo. Se volvió hacia la gente. «Cambio de planes», anunció. «Vamos a salir por grupos. Primero las mujeres y los niños, luego los demás. Nadie se queda jugando al héroe, porque el que se ponga creativo se muere aquí mismo». Un suspiro colectivo recorrió el salón. La palabra «mujeres y niños» sonó a salvación posible. La viuda apretó la mano de su hijo pequeño, sin saber si alegrarse o temer que los separaran. Carlos miró al comandante con recelo. Temía, con razón, que esa aparente benevolencia fuera solo un truco para dispersarlos. «¿Y yo?», preguntó Julián, con calma forzada. El comandante lo miró como si estuviera mirando un paquete caro que no quiere que se le rompa. «Tú te vas en la última ronda», dijo, «cuando todo esto esté vacío y el padre haya acabado sus rezos». El sacerdote dio un paso adelante. «Si va a sacarlo de aquí», dijo, «al menos déjeme confesarlo antes. No le cuesta nada, y a ustedes tampoco les estorba una oración de más». El comentario arrancó algunas sonrisas nerviosas, pero el comandante se encogió de hombros. «Tiene 2 minutos, padre, pero que sea aquí mismo. No se me lo lleven a ningún cuartito». Los sicarios soltaron un poco a Julián, dejándolo sentarse otra vez en la silla de plástico. El sacerdote se inclinó junto a él, haciendo como que le ofrecía el crucifijo. Bajó la voz hasta un susurro apenas audible. «Dígame la verdad», murmuró. «¿Es usted ese hombre que buscan?». Julián fijó la vista en el Cristo de metal. No valía la pena seguir jugando al escondite con alguien que ya estaba hasta el cuello por su culpa. «Fui», respondió. «Ya no. Pero para ellos no hay diferencia». El sacerdote tragó saliva. «Puedo decir que está muy enfermo, que no va a aguantar un traslado». «No mienta por mí», lo cortó el viejo. «Si miente, que sea para proteger a los que se quedan, no a un muerto en vida». Sus ojos se desviaron hacia la familia de Samuel. «Dígales que se olviden de mí, que cambien de ciudad si pueden. Aquí ya huele a pólvora vieja y a deuda nueva». El cura asintió, con los ojos vidriosos. No podía absolverle los pecados de décadas en 2 minutos, pero al menos podía hacer algo que tuviera sentido ahora, ayudar a que otros no cargaran con ellos. El movimiento hacia la salida comenzó. Un sicario abrió solo una parte de la cortina, lo justo para dejar pasar a 2 o 3 personas por vez. Las mujeres salían con los niños pegados al cuerpo, esquivando la mirada de los hombres del CJNG como si fueran animales que no hay que provocar. Afuera, las luces de las camionetas iluminaban la calle como un escenario de teatro barato, donde nadie sabía si la obra terminaba en aplausos o en sirenas. Carlos dudó en avanzar cuando tocó su turno. Miró a su madre, luego a Julián. «Si se lo llevan, no va a volver», dijo, casi para sí mismo. «Tú ocúpate de volver tú», respondió el viejo. «Lo mío ya se acabó hace tiempo, aunque no se hayan enterado». La viuda se acercó un paso, rompiendo el círculo de miedo que la había mantenido inmóvil toda la noche. «¿Por qué aquí, Julián?», le preguntó, con la voz quebrada. «De todos los lugares, ¿por qué bajo nuestro techo?». Él la miró con una mezcla de cansancio y gratitud. «Porque eran los únicos que no me preguntaban quién había sido», contestó. «A veces uno busca eso más que perdón». No hubo más que decir. La mujer se llevó a su hijo, empujada suavemente por un sicario que tenía más prisa que crueldad. El salón empezó a vaciarse, quedando solo los hombres, el sacerdote, un par de ancianos inmóviles, y Julián, sentado como al principio, pero con toda su vida colgándole del cuello como una soga vieja. El comandante volvió a situarse frente a él. «Cuando esto acabe», dijo, «vas a decirme nombres, cuentas, rutas, y si veo que me quieres marear,
Te juro que vuelvo a este pueblo solo para que pongan tu foto en la pared junto a la de este muerto. Pero sin caja. Julián sonrió apenas, una mueca irónica. Si te digo todo, replicó, vas a descubrir que ya casi no queda nada que valga la pena pelear. Los que mandaban cuando yo estaba en juego ya están bajo tierra o en celdas sin ventanas. Lo único que te interesa de mí es el trofeo. El comandante no lo negó. Tal vez, admitió, pero un trofeo así abre puertas allá arriba, y a mí me gusta subir. La cortina volvió a moverse. Afuera, el motor de una camioneta se encendió, impaciente. El momento de sacar al viejo había llegado. Los pocos que quedaban dentro contuvieron la respiración, conscientes de que, en cuanto cruzara ese umbral, el pueblo entero tendría que decidir cómo recordar esa noche, como el día en que un fantasma se dejó llevar, o como el día en que todos entendieron que los muertos falsos siempre regresan a cobrar su parte. La cortina metálica terminó de abrirse lo suficiente como para dejar entrar una franja de aire frío y luz de faros, dibujando una línea blanca sobre el piso manchado de café y cera. Los últimos hombres que quedaban dentro se pegaron a las paredes, dándole espacio al pequeño cortejo improvisado. 2 sicarios al frente, el comandante un poco atrás, y en medio, con las manos sujetas pero la cabeza erguida, don Julián. El sacerdote caminaba a su lado, murmurando oraciones que se perdían entre los golpes lejanos de una música de banda que sonaba en alguna casa del barrio, ajena al drama que se desarrollaba en la funeraria. Afuera, el aire olía a gasolina, tierra húmeda y humo reciente. Las camionetas negras del CJNG ocupaban media calle como una muralla, con las luces altas encendidas, bañando todo en un resplandor crudo. Algunas personas se asomaban desde las ventanas de las casas cercanas, apenas abriendo las cortinas. Otras grababan de lejos con sus celulares, creyendo que el brillo de la pantalla los hacía invisibles. Sabían que, al día siguiente, en WhatsApp, circularía el video del viejo que se llevaron, acompañado de 1000 versiones contradictorias. Lo que nadie iba a grabar era lo que importaba de verdad, la historia detrás de ese hombre. Mientras avanzaban hacia la camioneta principal, Julián dejó que los recuerdos se le agolparan como si supiera que no iba a tener muchas más oportunidades de ordenarlos. Se vio a sí mismo años atrás, bajando de otra camioneta, con otros hombres armados caminando alrededor, pero entonces era él quien daba las órdenes, quien decidía qué rutas se abrían, qué cuentas se liquidaban con sangre. Recordó los nombres que hoy ya no existían más que en expedientes y narcomantas desgarradas por el sol. Recordó el día exacto en que entendió que la guerra nunca se acababa, que solo cambiaba de siglas, y tomó la decisión de desaparecer. Fingir su muerte había sido su último acto de poder. Vivir como un viejo cualquiera, su castigo voluntario. «Sube», ordenó uno de los sicarios, abriendo la puerta trasera de la camioneta. Julián apoyó el pie en el estribo, pero antes de subir se giró un poco hacia el sacerdote. «Asegúrese de que entierren bien a Samuel», dijo, «que no lo usen de nuevo para tapar a nadie. Ya tuvo bastante con cargar mi sombra». El cura asintió, incapaz de pronunciar una bendición que no sonara hueca. Sabía que, en los próximos días, la versión oficial en el pueblo sería otra, que el CJNG se había llevado a un viejo raro, que algo habría hecho, que mejor no preguntar. Pocos aceptarían que durante años habían tenido sentado en las bancas de la plaza a un hombre cuya muerte se había dado por hecha en informes y noticieros de otros estados. El comandante se acomodó en el asiento delantero, girando un poco para observar al viejo en la banca trasera, flanqueado por 2 fusiles. «Te voy a ser sincero, don», dijo mientras la camioneta arrancaba. «Allá arriba no van a creer que te encontramos en un velorio de pueblo. Van a decir que exagero, que solo eras un abuelito más. Eso es lo que he intentado ser estos años», respondió Julián, mirando por la ventana las luces del barrio alejándose. Un abuelito más. Las casas comenzaron a quedar atrás, una tras otra, como si alguien fuera apagando recuerdos a lo largo de la calle. Pasaron frente a una tiendita donde Julián había comprado pan muchas madrugadas, a la misma hora en que antes revisaba cargamentos. Frente a la plaza donde jugaban niños que nunca sabrían de rutas ni de plazas, solo de la cancha y los helados. Pensó, con una mezcla de pena y alivio, que era mejor así, que su nombre se perdiera en susurros y no en corridos. El convoy tomó la avenida rumbo a la salida del pueblo.
Detrás, en la funeraria, el dueño bajaba la cortina por completo, temblando, mientras la viuda recogía las flores volcadas y cerraba otra vez el ataúd de Samuel, esta vez con la certeza de que ya no cargaba el peso de otro. Carlos, apoyado en la pared exterior, miraba las luces alejarse con la mandíbula apretada. No sabía si odiar al viejo por la tormenta que había traído o agradecerle por haberse dejado llevar sin arrastrarlos juntos. En su mente, una idea empezaba a tomar forma: irse de Tepa, buscar trabajo lejos, no repetir la historia de hombres que mueren dos veces, una en la calle y otra en las bocas de quienes inventan versiones. Dentro de la camioneta, el comandante sacó un celular especial, sin aplicaciones, solo números cortos. Marcó uno. «Ya lo tenemos», dijo. «Respira, habla claro, y no se esconde detrás de gente». «Sí, aquí en Los Altos». «Sí, confirmado». «No, nadie más cayó. No hacía falta». Hizo una pausa, escuchando la voz al otro lado. Luego miró a Julián. «Dicen que te creían leyenda», comentó, «que eras cuento para asustar a los nuevos». El viejo sonrió de lado. «Las leyendas son para los que no admiten que se quedan solos», respondió. «Todos esos nombres que conocí ya no están. Solo quedaba yo, jugando a ser otro». El comandante guardó el teléfono. Sabía que, cuando llegaran a la casa de seguridad donde pensaba interrogarlo, la verdadera negociación comenzaría. Información a cambio de tiempo, nombres a cambio de un final menos cruel. Pero, mientras miraba al viejo a través del retrovisor, tuvo una sospecha incómoda: que aquel hombre no le iba a dar grandes secretos, porque el mapa había cambiado tanto que su conocimiento era casi arqueología. Lo que sí le daría era otra cosa: un relato para contarle a los jefes, una medalla simbólica, la prueba de que el CJNG podía levantar incluso a los fantasmas que otros carteles habían dado por enterrados. Julián desvió la mirada hacia la oscuridad del campo que bordeaba la carretera. En algún lugar, más allá de las luces de Tepa, sabía que seguirían existiendo las mismas rutas, otras camionetas, otros jóvenes con fusiles nuevos creyendo que este era el turno de su generación. Lo único que de verdad cambiaba eran los nombres en las gorras y en los encabezados de las noticias. «¿Sabes qué es lo peor de fingir tu muerte?», preguntó de pronto, sin mirar al comandante. «Que tarde o temprano alguien viene a revisar la tumba», respondió el hombre con cinismo automático. Julián negó despacio. «Que descubres que al mundo no le hace falta extrañarte», dijo. «Se acomoda igual, con otros jefes, otros muertos. Y cuando vuelven por ti, no es por lo que hiciste, sino por lo que representas para su carrera». El comandante se encogió de hombros. «Cada quien juega con las cartas que le tocan», dijo. «Tú jugaste a desaparecer, yo juego a subir. Al final, el que cuenta la historia es el que llega vivo a su casa». La camioneta tomó un desvío hacia un camino de terracería. El traqueteo hizo vibrar las armas, los chalecos, los huesos viejos de Julián. No sabía si vería otro amanecer fuera de una bodega húmeda o de una fosa. Pero, mientras la noche se cerraba alrededor del convoy, una cosa le quedó clara: su decisión en la funeraria había cambiado, al menos un poco, la vida de quienes se quedaron. Tal vez, en unos años, nadie recordaría su nombre en Tepa. Tal vez solo dirían: «¿Te acuerdas de aquella noche en la funeraria, cuando entraron los del CJNG y se llevaron al viejo del rincón?» Y eso, pensó, no era un mal epitafio para alguien que había tenido suficientes corridos escritos con sangre. Mejor ser el viejo del rincón que seguir siendo un fantasma que otros usaban para justificar guerras nuevas. Detrás del convoy, la ciudad fue quedando reducida a un puñado de luces lejanas. En la mesa de la cocina de la casa de Samuel, un vaso de agua medio lleno esperaba junto a un plato que ya nadie iba a terminar. En la funeraria, el dueño apagó el último foco y se quedó un segundo mirando la oscuridad, consciente de que, a partir de esa noche, cada velorio en Tepa olería un poco a miedo, a sospecha de que, detrás de cada caja cerrada, podía esconderse otra historia que no salía en las esquelas. Y en la parte trasera de la camioneta, con las manos atadas pero la mirada aún despierta, don Julián cerró los ojos un instante, no para rezar, sino para fijar en la memoria la imagen del salón, del ataúd, de los rostros que había dejado atrás. Por primera vez desde que fingió su muerte,
Aceptó que el ciclo estaba por cerrarse de verdad, no en un enfrentamiento glorioso, no en un corrido, sino en silencio, como terminan casi todas las historias que de verdad pesan, lejos de las cámaras, pero muy cerca de las vidas que, sin saberlo, cambiaron de rumbo en una sola noche de velorio.